Hello, mujer linda, si llegaste hasta acá es porque estás demasiado comprometida con tu proceso de sanación. Hoy quiero explicarte cómo a través de la hipnosis logramos sanar esas heridas de la infancia. Y primero quiero recordarte un poco cómo funciona el subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Básicamente el subconsciente es toda la programación que tú tienes guardada en tu mente que se da de forma automática. Es decir, que la mente ha aprendido que tú reaccionas de cierta forma a ciertas cosas y esto lo hace para dos cosas. Uno, para protegerte, porque digamos, si tú aprendes que el fuego quema, entonces ya sabes que no tienes que meter las manos al fuego y esto no lo vas a tener que aprender todos los días quemándote, sino al contrario, tu mente dice, ok, ya sé que el fuego quema, por ende no voy a meter las manos al fuego. Y también porque lo has hecho tantas veces, has repetido tantas veces la acción, que el cuerpo dice, ok, nos vamos a ahorrar tiempo, así como digamos cuando tú ya sabes y aprendes a manejar, ahorras tiempo y ya lo haces de manera automática. Entonces el subconsciente está ahí para cortar tiempos y para ayudarnos con estos procesos de aprendizaje. Ahora, somos nosotros, nosotras mismas, quienes le enseñamos o quienes condicionamos al subconsciente, quienes le mostramos a través de las acciones que tomamos todos los días cuáles son las maneras en las que yo quiero actuar. Entonces mi subconsciente ha venido guardando estas respuestas durante los últimos años y ahora ya el 95% de mis acciones se dan de forma automática, están alojadas en el subconsciente y solo usamos el 5% que es la parte racional para tomar ciertas decisiones, pero la mayoría de nuestras acciones ya vienen condicionadas por eso que tenemos alojado dentro de nuestro subconsciente. Entonces, por eso muchas veces tú dices como, pero es que yo quiero un hombre, quiero una mejor pareja, pero siempre termino acercando a los hombres que no están disponibles, a los hombres que son fríos o siempre me va mal en el amor, porque conscientemente quieres una cosa, pero tu subconsciente, que es el 95% de tus decisiones, ha aprendido a que escojas todas estas parejas que te hacen daño, que te hacen sufrir, que no te eligen, porque fue una programación que ya aprendiste y que has reiterado durante muchos años. Entonces, ¿por qué aquí la hipnosis se convierte en algo tan importante y tan fundamental? Porque la hipnosis es una de las formas más efectivas probadas por la ciencia. La hipnosis tiene un premio Nobel por su efectividad, porque es una de las únicas maneras de llegar al subconsciente y de generar estos cambios en estas asociaciones. Entonces, ¿cómo funciona la hipnosis o cómo te ayuda a romper con estos patrones de infancia? Esto que está en tu subconsciente, esa programación en tu subconsciente, se dio hace muchos años, ¿listo? Fue una programación que tú aprendiste cuando eras muy chiquita. Entre los 0 y los 6 años de edad, tu mente está como página en blanco. No tienes esa parte analítica de decir, esto es bueno, esto es malo, esto sí me pertenece, esto no me pertenece. Todo lo aceptas como una verdad absoluta. Y si tú te das cuenta, los niños, si tú le dices cualquier cosa a los niños, a un niño entre los 0 y los 6 años, te va a creer, porque el niño todavía no tiene esa parte lógica desarrollada en su cerebro. Entonces asume todo como una verdad absoluta. Y ahí, en esos momentos, es cuando creamos estas creencias limitantes en nuestro subconsciente. Asumimos que yo no soy importante, que no soy suficiente, que no soy capaz, que no soy merecedora del amor, por las experiencias que vivimos con los adultos a nuestro alrededor. Y muchas veces de niñas, de niños o de niñas nos hacemos responsables de esto. Entonces, por ejemplo, si te voy a poner mi ejemplo personal, mi papá se enfermó cuando yo estaba muy chiquita, a los 2 años, y ah, mi papá se enfermó, estuvo en el hospital durante 6 meses y después volvió, casi no podía mover las manos, no podía caminar, tuvo que aprender a volver a tener la movilidad en su cuerpo. Entonces, en ese momento de mi vida, a los 2 años, para mí mi papá era muy importante como para cualquier niño. ¿Por qué? Porque mamá y papá siempre van a ser fundamentales porque nosotros como seres humanos crecemos y necesitamos sí o sí la ayuda de un adulto, porque todavía no somos autosuficientes.
Entonces, claro que yo necesitaba ese papá. Papá normalmente es esta figura que nos protege, que nos da la seguridad. Entonces, papá en mi vida, cuando yo estaba muy chiquita, se enfermó y no estuvo. Y en ese momento yo asumí que de pronto había sido mi culpa, que yo no era suficiente, que había algo mal en mí. Y entonces asumí que los hombres o las personas que yo amaba me iban a abandonar, porque yo no entendía que papá estaba enfermo, que mi papá no podía estar ahí conmigo. Y después, más adelante, una de las cosas también que aprendí fue que cuando mi papá llega a mi casa, mi mamá me dice que yo le enseñaba a mi papá a gatear porque mi papá tuvo un problema en todo el cuerpo y quedó casi como un vegetal. Y ella decía que nosotros dos empezamos a gatear casi al mismo tiempo. Yo le enseñaba a mi papá a gatear, más que no, o sea, no es que le enseñara, sino que le recordaba cómo gatear mientras él volvía a recuperar la movilidad en su cuerpo. Entonces ahí otra de las cosas que yo aprendí era que yo tenía que ayudar o maternar a los hombres. Y muchas veces también fue lo que empecé a buscar en mis parejas como adulta. Es decir, a que yo fuera la mujer que era dominante, que era la que mandaba en la relación, a que muchas veces tenía hombres que eran menores que yo y normalmente me ponía en esta posición de ser la salvadora en la relación. O también estaba con hombres que me abandonaban, como yo asumía que me iban a abandonar porque papá no estaba, porque en ese momento de nuevo no tenía la capacidad de discernir o de entender que mi papá estaba enfermo. Entonces esas fueron las creencias que yo generé en mi subconsciente, que probablemente tú también creaste unas creencias limitantes en tu subconsciente y eso es lo que has venido reiterando con los años. Ahora, ¿qué hace la hipnosis? La hipnosis es un estado natural de tu cuerpo, no es nada raro, no es nada esotérico, no es brujería, no es guachi guachi, no, es ciencia. ¿Listo? Es súper sencillo y eso se puede ver a través de los exámenes que le hacen al cerebro y es básicamente cuando tú logras bajar las ondas cerebrales, ¿listo? Cuando logras estar muy tranquila, donde logras estar en esos estados de conexión, de coherencia en tu cerebro y en tu corazón. Entonces logras bajar esas ondas cerebrales, logras estar más hacia este mundo interior y desde ahí pasas al subconsciente y es cuando uno pasa al subconsciente es cuando esta parte lógica no está presente, ¿listo? Y eso sucede cuando la mente está muy calmada y está muy conectada también con tu cuerpo, con tu corazón, con lo que estás sintiendo. Cuando, digamos, estás muy concentrada en un trabajo, cuando estás muy concentrada en un deporte, haciendo algo que te gusta, en una conversación, el tiempo se te pasa muy rápido y no estás pensando, dudando, sino que estás como en ese estado de flow, esos son estados de hipnosis. O cuando estás entre ese dormir y despierta, que te coge el sueño, que es cuando nos vamos a dormir o cuando nos despertamos, en ese momento entre estar dormido y despierto, esos también son estados de hipnosis. ¿Listo? Son momentos en donde la mente y el cuerpo están muy relajados y no está esa parte analítica. Ahí lo que hace la hipnosis o estar en ese estado de hipnosis lo que nos permite es llegar a ese subconsciente y es llegar a esa programación. ¿Cuáles son esas creencias que hay ahí en el subconsciente que no te dejan tener el resultado que tú quieres, ya sea en tus relaciones, en el amor, con el dinero, en tu parte profesional, lo que sea? Entonces, el subconsciente, gracias a que la mente se relaja muchísimo, logra llegar ahí y generar estos cambios de asociaciones, es decir, eso que aprendiste de niña logra generar estos cambios y mostrarle con el conocimiento que tú tienes hoy como adulta que no era así, es decir, para Daniela, lograr sanar ese momento y mostrarle a esa niña pequeña que no fue que papá la abandonara, sino que papá estaba enfermo y que esa niña merecía todo el amor, todo el cuidado y que ahora soy yo quien está en esa posición de darle ese amor y cuidado. Entonces, a través de la hipnosis accedemos a esos recuerdos, a la raíz, la causa, la razón de esas creencias y además también ahí generamos una reprogramación. Cuando la mente está en hipnosis, lo que hace es que no está la parte lógica
y entonces acepta toda esta información que tú le estás dando como una verdad, ¿listo? Porque no lo estás trabajando con la parte lógica, sino con el subconsciente. Entonces, por ejemplo, si tú estás viendo televisión y estás ahí entre medio dormida y despierta, lo que estás viendo ahí en ese momento está accediendo literalmente a tu subconsciente y todo eso que estás viendo está entrando directamente a tu programación, porque en esos estados entre ir el dormir y estar despierta es cuando la mente lógica se apaga y todo el subconsciente está recibiendo la información de forma automática. Por eso es muy, muy, muy importante lo que haces antes de que te vas a dormir y después de que te levantas, porque el subconsciente está ahí latente. Y por eso la reprogramación, cuando usamos la hipnosis, usamos la reprogramación a través de sugestiones, que son todas estas ideas, para que el subconsciente lo acepte y genere esta reprogramación mucho más profunda. De esta forma, a través de la hipnosis, puedes sanar esas heridas de infancia. Espero que esta información, esta partecita en relación a la hipnosis te haya gustado. Si quieres más información sobre la hipnosis, déjame saber en los comentarios y como siempre te digo, recuerda, sonríe más. Chao, chao.